Entonces tenemos que colocarla en este. Ya, lo primero que tenemos que hacer, hay otro video que lo vamos a ver ahorita, que es más explicativo todavía, pero tenemos que ir buscando el nivel, que es lo más importante. ¿Ya? Tenemos que ir viendo, buscando la línea. ¿Cuál era la inserción? ¿Se acuerdan? En el quinto espacio intercostal, ¿qué más? En la línea medio axilar. Ahorita no me muestra las líneas, más que todo me muestra cómo es el procedimiento, pero en otro video lo vamos a mostrar dónde está la línea, cómo hacerlo y se va a hacer mejor. Se debe disecar el tejido celular subcutáneo con tijeras o una pinza hemostática. Se diseca por encima de la costilla inferior hasta encontrar el siguiente. Ahora, habíamos dicho en la clase que los paquetes vasculonerviosos, los intercostales, siempre están ¿por dónde? Por parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La sexta costilla y nos tenemos que ir por encima de ella, ¿ya? Bien pegada, ¿ya? Perforamos la pleura parietal por el borde superior de la costilla. Siempre se debe entrar al espacio intrapleural por el borde superior de la costilla para evitar dañar el paquete neurovascular que se encuentra por debajo de cada costilla. Debemos estar seguros de perforar la pleura con cautela para no lesionar el pulmón. Una vez adentro, separamos la punta de la pinza y la extraemos para asegurar un orificio de buen calibre. Antes de insertar el tubo del tórax, introduce tu dedo y el orificio torácico. Mueve tu dedo alrededor 360 grados, confirmando el sitio correcto en el espacio pleural y asegurándose de que no haya adherencias o impedimentos para la colocación del tubo del tórax. Un tubo de tórax grande, número 36 o 40 French, es utilizado en trauma y sirve para la evacuación de sangre y coágulos. Debemos clampear la parte proximal y distal del tubo antes de... Entonces se pone una pinza en la punta, ya se lo clampea y también se lo clampea en la parte más distal del tubo, ¿no? Donde ya va a estar conectado a un sello de agua, ¿no? El clamp distal evitará la salida abrupta de sangre antes de su conexión a un envase colector. El clamp proximal asistirá con la inserción del tubo del tórax, pero no siempre. Hay algunos tubos que ya vienen con guía, ya, que ahorita lo vamos a ver en otro video. Entonces, cuando ya vienen con guía no es necesario colocarle el clamp, solamente cuando el tubo viene sin guía que se pueda acomodar y por eso es que se coloca este clamp para poder dirigirlo, ¿ya? El pulmón está colapsado, ¿no? Está lesionado, ¿no? Entonces tenemos un espacio, ¿no? Necesario o dentro. Avanza el tubo del tórax hasta el espacio pleural a la distancia calculada. Todos los huecos de drenaje del tubo deben estar dentro de la cavidad torácica para proveer un buen sello y prevenir el escape de líquido alrededor del tubo. La posición del tubo debe ser posterior y hacia estática. Esto permitirá un drenaje óptimo de la cavidad torácica en posición de decúbito supino. Es posible que veamos cómo se empaña el tubo a la expiración del paciente y es posible escuchar una mejoría del flujo de aire en el pulmón afectado. Conecta el extremo distal del tubo con un sello hermético a un recipiente conector. Entonces, ese es un video que quería que veamos. Que me interesa más que todo que vean los niveles. El sitio más utilizado para la inserción del tubo de tórax es el quinto espacio. Ya. No hay peor.
Tómese el tiempo de colocar el brazo del paciente por encima de su cabeza. Colóquese una bata y guantes estériles. Quirúrgicamente prepare el tórax del... Bueno, ya lo hemos visto. Hay otro video que lo voy a mandar después que muestra exactamente uno en vivo cómo le van colocando a un paciente. Es en Instagram, no me sale, no sé por qué, pero que me muestra cómo vamos a ir viendo la parte de buscar los espacios intercostales. Se los mando más tarde, no sé si me acuerdo, ¿ya? Pero la clave de esto es la colocación adecuada en la posición adecuada, porque si lo colocamos de manera errónea podemos lesionar las estructuras anatómicas, ¿no? Si está muy abajo en el lado derecho, ¿qué vamos a lesionar? Eso, y en el lado izquierdo. Podemos lesionar estructuras. Hígado del lado derecho, lado izquierdo. La misma. El vaso, ¿no ves? Entonces es lo que podemos lesionar. Esas son dentro de las complicaciones y no crean que no aparece. He escuchado yo complicaciones de lesiones en hígado por colocación del tubo de tórax. Entonces eso quiere decir que muchas veces puede ser porque el paciente está muy grave y se lo hacen de manera rápida, pero siempre tenemos que seguir ciertos parámetros como lo que vieron en el video. ¿Ya? Podemos ver eso, después se los mando. El neumotórax abierto también lo hablamos en la última clase. Habíamos hablado que ya existía una lesión, ¿ya?, en la pared del tórax que me iba a producir un gran defecto, más o menos una apertura de 2/3 del diámetro de la tráquea. ¿Ya? Habíamos hablado también de que se podía colocar o se podía hacer un tratamiento transitorio y el tratamiento definitivo. El tratamiento transitorio habíamos hablado del vendaje oclusivo de 3 lados. Si se acuerdan, ¿no? Entonces habíamos dicho que se usaba un mecanismo de válvula. ¿Qué significa eso? Podemos utilizar la bolsa del suero, podemos utilizar gasa vaselinada, podemos utilizar algo que nos permita que colapse cuando el paciente meta aire, como estamos viendo acá, a la inspiración, el paciente mete aire y esto va a colapsar, va a ser un sello hermético de la herida y va a evitar que entre aire del exterior hacia el interior, ¿ya? Y cuando el paciente expira, ¿ya?, cuando bota aire, esto ya no va a estar colapsado y el aire también va a salir de esa zona. Entonces, eso nos permite un cierto tiempo hasta que nosotros vamos preparándonos para el tratamiento definitivo. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo? Ya lo hablamos también. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo? La colocación de un tubo de tórax y ¿qué es lo que tiene el paciente? Ahí una herida, pues entonces un cierre quirúrgico de la herida o del defecto. Tenemos que cerrarlo porque si no, yo le coloco el tubo y tiene todavía eso, no va a servir de nada, ¿no ves? Entonces tenemos que hacer una limpieza quirúrgica más cierre quirúrgico de aquí. El tórax inestable, otra patología que es común, ¿ya? Y es relativamente grave porque siempre va acompañado de lesiones. Como le decía, ayer me llegó un paciente que tenía tórax inestable, tenía más de 2 fracturas consecutivas en más de 2 sitios. Entonces, tórax inestable, tórax volante también le dicen, también es peligroso. ¿Por qué? Porque no solamente es el problema, son las costillas que están fracturadas. Porque muchas veces dicen, tengo fracturas de costilla y eso se preocupa, pero no me preocupa al final de cuentas la costilla. Lo que me preocupa son por qué se produjo ese trauma, la energía del trauma que hemos hablado. Entonces, lo más probable es que ese paciente pueda tener una contusión pulmonar, pueda tener un neumotórax o un hemotórax, ¿no? Un sangre en el tórax. Entonces,
Eso es lo que me preocupa más que las fracturas de costillas. Obviamente que la fractura de costillas también me va a hacer una dificultad en la parte respiratoria de mi paciente, ¿no? Va a tener dolor y al tener dolor se va a ver afectado el mecanismo respiratorio y al tener afectado el mecanismo respiratorio vamos a tener alteraciones, ¿no? El paciente va a comenzar con taquipnea, con una ventilación un poco más menos profunda, más superficial y por consiguiente vamos a tener alteraciones, ¿no? Acidosis respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, como les digo, puede estar acompañada de la gravedad por una contusión pulmonar y el tratamiento inicial, pues la ventilación. Sabemos que tiene que estar bien ventilado mi paciente, ya hemos hablado de eso, una buena oxigenación. Si es que tuviera alguna alteración hemodinámica, también ver la parte de líquido, ¿ya? Y obviamente que el diagnóstico ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho la inspección, la ocultación, etcétera, etcétera, ¿no? El tratamiento entonces definitivo, asegurar una adecuada oxigenación, administrar cuidadosamente los líquidos, hay que dar analgesia, en algunos casos hay que hacer bloqueos intercostales, ¿ya? Si el paciente tiene mucho dolor, se puede hacer con anestesia local y si es que el paciente no está pudiendo controlar la parte ventilatoria, pues se tiene que hacer una intubación temprana. Eso ya depende de cómo lo veamos y si se va a ver afectado lo que hablamos anteriormente, anticiparnos a la complicación, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos unas fracturas costales y ya con la colocación de placas, ¿no? De clips costales en realidad, ¿no? Dentro de la C, en el tórax, existe lo que es la circulación. No sé si también lo hablamos ¿no hablamos? ¿De hemotórax masivo? No. Ya, bueno, entonces, ya hablando de la circulación en la parte torácica, habíamos hablado en el tema de shock, que también el paciente se podía choquear, ¿no? En el tórax, habíamos dicho que se podía producir pérdida de gran parte de la sangre. Entonces, una de ellas es el hemotórax masivo. ¿Qué es el hemotórax masivo? El hemotórax masivo es un acúmulo de sangre de más de 1500 ml, ¿ya? O un tercio de la volemia. ¿En qué grado estaría ese paciente? 1500 ml en grado 3, ¿no ve? Hemos dicho que grado 1 era hasta grado 2 y de 1500 para adelante, ¿no? De 750 a 1500, entonces el paciente más o menos va a estar en un grado 3. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este paciente, aparte de tener problemas pulmonares, también tiene un shock hipovolémico. Entonces el paciente está grave, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cuándo vamos a tener este tipo de lesiones? Cuando existen heridas penetrantes y cuando existen grandes lesiones de vaso o de vasos importantes a partir de la parte torácica, ¿ya? Y muchas veces, en este caso, este tipo de paciente que tiene hemotórax masivo, quiere decir que tiene lesiones de grandes vasos, entonces lo más probable es que necesite una cirugía, una toracotomía, ¿ya? O sea, que el cirujano de tórax tenga que ir y buscar qué lesión o qué vaso está sangrando y parar el sangrado, ¿ya? Entonces muchas veces pueden hacer toracotomía o ya últimamente creo que ya están haciendo toracoscopía, lo hacen vía ya como la laparoscópica en la parte torácica, le van metiendo entonces de esa manera para hacer mínimamente invasiva, pero ya eso son los cirujanos de tórax los que lo van a hacer. Nosotros como médicos generales, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que tratar la parte respiratoria y la parte circulatoria. Son dos cosas que tenemos que hacer. Entonces tenemos que estabilizar al paciente, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a estabilizar? Lo vamos a tratar como si fuera un shock hipovolémico, porque es un shock hipovolémico, una restitución del volumen, una descompresión del tórax, se podría colocar un tubo de tórax, ¿ya? O lo que les dije anteriormente, considerar una toracotomía temprana.
¿ya? Obviamente que eso ya depende mucho del cirujano y ya una toracotomía no lo hace cualquiera, lo hace ya un subespecialista, ¿no? ¿Cuándo van a hacer una toracotomía temprana? Pregunta también puede ser, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de una toracotomía? Si hay salida de líquido de 1500 ml de sangre, o sea, en un hemotórax masivo. O si hay salida de sangre 200 ml por hora por 2 a 4 horas. También es un concepto del hemotórax masivo, es salida de sangre más de 1500 o cuando sale 200 ml por hora por 2 a 4 horas. También estos son los conceptos de un hemotórax masivo. Entonces, toracotomía temprana es igual a hemotórax masivo, ¿ya? Si el estado fisiológico del paciente es deficiente, si el paciente tiene requerimiento de transfusiones repetidas, este es un pobre indicador, pero nos habla del color de la sangre, obviamente si es de aspecto arterial o venoso, ahí ya se va a ver. Heridas penetrantes también, que sigan los trayectos de los vasos, también una indicación, pero no es tan, o sea, no es 100%, todavía va a estar para examinar, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el nivel, ¿ya? Ahora, la clínica de este paciente, no hablamos de clínica. ¿Cuál sería la clínica en un hemotórax masivo? Este pulmón está con sangre, ¿cuál sería la clínica? A ver. Disnea, ¿qué más? Disminución de los murmullos, ¿está bien? La diferencia con el neumotórax va a ser que el neumotórax vamos a hacer la percusión y se va a escuchar así, ¿no? Hiperresonancia o timpánico. En cambio, si hay sangre, vamos a sentirlo más duro, ¿no? Así, más o menos, duro, mate, ¿ya? Esa va a ser la diferencia con el otro. ¿Qué más va a tener? Aparte, hemos dicho que es un acúmulo de sangre. Estamos hablando de pacientes politraumas, ¿no? Entonces estamos hablando de hemotórax, o sea, sangre en el tórax. Entonces, ¿qué más vamos a tener en paciente que tiene esto? Todos los signos de shock hipovolémico, taquicardia, lo que ya hemos hablado, taquicardia, ¿qué más? ¿Cuáles eran los primeros dos signos? Palidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita, como estamos hablando de que más o menos un clase 3, ¿qué más va a estar aumentado o qué más va a estar alterado? También, pero ¿cuál era en la clase 13 que se cambiaba algo a diferencia de la clase 2? ¿Cuál era? La presión arterial, por la vez se altera en el grado 3 ya. En grado 3 ya hay una hipotensión. ¿No? Eso es lo más característico del grado 3. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver todo eso. Y bueno, de ahí la toracotomía, que ya eso ya lo hace el especialista, ¿no? En la parte de circulación, estamos hablando de la revisión primaria. Todo esto es revisión primaria, o sea, patologías que ponen en riesgo la vida del paciente. Vamos a hablar también del taponamiento cardíaco. ¿Qué era el taponamiento cardíaco? Ya lo hemos hablado de esto en el anterior, lo hablamos. Muy bien, un acúmulo de sangre en el pericardio. Estamos diciendo sangre porque es paciente politraumatizado. Puede ser que haya acúmulo de líquido, pero ya en otro tipo de pacientes. En pacientes con trauma, lo más probable, lo que tiene que tener es sangre, ¿no? En cambio, en otros que tienen tumores, etcétera, etcétera, ya es otra cosa. Taponamiento cardíaco en pacientes politrauma, acúmulo de sangre alrededor del corazón.
Estamos viendo esta imagen, todo esto es sangre. ¿Ya? Este es el pericardio, entonces entre lo que es el pericardio y lo que es el miocardio, ahí se acumula esta sangre, ¿no? Puede ser por alguna lesión o laceración que se produce en la parte miocardio, ¿ya? ¿Qué vamos a ver con este paciente? ¿Qué alteraciones van a haber? A ver, pensé. Solamente conociendo lo que hay, sabemos el concepto, acúmulo de sangre alrededor del corazón. Aquí está la triada de Beck, ¿ya? Taponamiento cardíaco igual a triada de Beck. En el libro les va a decir que no todos también tienen la triada de Beck. La triada de Beck es la elevación de la presión venosa. ¿Por qué creen que se va a elevar la presión venosa o va a tener el paciente ingurgitación yugular? ¿Por qué? No deja que qué, a ver, usted creo que le entendió, a ver, no deja que qué. No deja que se llene el acúmulo de sangre, no deja que se distienda el ventrículo para que se forme lo que es la precarga. Eso es lo que tendríamos que hablar, ¿no? Hay alteración en la precarga. ¿Qué era la precarga? ¿Se acuerdan? Cuando se llena la aurícula. Cuando la aurícula se contrae y el ventrículo se distiende para poder llenarse. Entonces el llenado del ventrículo, el llenado final, ¿ve? Y al no poder distenderse porque está apretado alrededor de sangre, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a retornar ese líquido que está llegando y por eso es que a su paciente lo van a ver con irritación yugular, porque no está, llega líquido pero no se está llenando en la cavidad porque está muy lleno, porque no deja que se distienda. ¿Qué quiere decir eso? Acá está la cavidad y el líquido está entrando por la puerta pero no puede entrar porque está todo taponeado. ¿Comprendido? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el líquido? Entonces, eso es lo que vamos a ver con el aumento de la presión venosa o la ingurgitación yugular. Lo que habíamos hablado del shock que... No. ¿Cuál era ese tipo de shock que producía el taponamiento cardíaco? No. Cardiogénico dijimos que era una lesión o un problema de la bomba, dijimos cardiogénico. Peor neurogénico. ¿Cuál era el otro shock que producía el neumotórax y que producía el taponamiento? Obstructivo. Había un shock obstructivo. Por eso es que están tan malas sus notas, ¿no? Ustedes. No las pasé las notas todavía, pero se las voy a pasar más tarde. Entonces, es un shock obstructivo. Disminución de la presión arterial también va a existir, ¿ya? Esa es la triada de Beck. Y los ruidos cardíacos apagados o hipofonéticos. ¿Por qué? Y porque está rodeado de líquido y ustedes quieren ocultar y se va a escuchar muy despacio, ¿no? Hipofonético. Entonces, esas son las tres, ¿ya? La triada de Beck. En este caso, por ejemplo, de la ingurgitación yugular se puede producir una mayor probabilidad de trombos. No. Tiene ya esto, se puede llenar de sangre y a la larga se va a llenar de coágulo. Esta parte de acá. Por eso es que también es indicación de una toracotomía temprana,
porque antes se hablaba de la pericardiocentesis, pero al tener coágulos es muy difícil poder sacarlo y drenar eso. Entonces, toracotomía temprana, se hace la reparación de la lesión y se hace la limpieza. Ahora, este paciente va a tener alteraciones de qué? Si tiene todo lo que hemos hablado. Del gasto cardíaco, ¿no ves? Porque está alterada la precarga, va a estar alterada, al estar alterada la precarga se va a alterar la contractividad y se va a alterar la postcarga, o sea, el volumen latido se ve afectado y por haberse afectado el volumen latido se va a ver afectado el gasto cardíaco. Eso que ustedes ya saben, o sea, ya lo han leído, ¿no? Aparte también hay otros signos como el signo de Kussmaul, el pulso paradójico, etcétera, etcétera, ¿no? Y el taponamiento cardíaco se puede formar de dos maneras, o sea, puede ser de manera lenta o puede ser de manera rápida. Eso depende, no hay un 1+1 en trauma, porque eso depende mucho del tipo de lesión que tenga el paciente y de su capacidad de poder responder su mismo cuerpo ante el trauma, ¿no? Entonces ya dijimos que había factores como la edad, el estado fisiológico, etcétera, etcétera. La pericardiocentesis, tratamiento temporal y ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues ya hemos hablado de los signos. En el FAST, que habíamos dicho que es una ecografía en emergencia, que es lo que más se está haciendo en la actualidad, o sea, rápida, es algo repetible y que se puede acceder rápidamente al paciente. También una de las imágenes que se toma es el pericardio, ¿ya? Para poder determinar sangre alrededor del mismo. Ahí tienen ya para ver el tema de la pericardiocentesis paso a paso, eso ya lo leen después. Las complicaciones del mismo, de la pericardiocentesis: aspiraciones de sangre ventriculares, laceraciones, neumotórax, fibrilaciones, o sea, es un montón de lesiones que podemos hacer al poder hacer esta pericardiocentesis. Entonces es con mucho cuidado del mismo, ¿ya? Pero se puede colocar también. ¿Cómo lo colocamos? De la apófisis cifoide hacia la punta del pulmón con todo este kit que estamos viendo. Prácticamente, como les dije, es algo muy temporal y hay demasiadas complicaciones, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, las indicaciones de toracotomía de urgencia: un colapso cardiovascular, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo, ya lo hablamos, heridas que atraviesan el mediastino también, ¿ya? Heridas vasculares, embolismo por proyectiles, salidas masivas de aire. Estos colapsos cardiovasculares hay que tener ojo con ellos porque muchas veces se habla de hacer la resucitación y masaje cardíaco abierto, y hay estudios que hablan de que es muy raro su efectividad, ¿no? Por el tiempo para poder realizarlo eso, ¿ya? El manejo quirúrgico del taponamiento, como les dije, se hace la toracotomía, se busca la lesión, se sutura la lesión o se repara, en su caso, se hace el lavado de la cavidad pericárdica y se hace el cierre de pericardio con los puntos separados. Y se puede colocar lo que es un tubo de tórax y el cierre de la toracotomía. Si hay heridas vasculares importantes, igual hay que buscar esos vasos que están lesionados y tratar también el shock hipovolémico. Las toracotomías traumáticas, hablamos eso en el anterior, dijimos que se hacen limpiezas, cierres diferidos de estas heridas y se coloca también tubo, ¿no? Cuando existen salidas masivas de aire, cuando existen heridas del árbol traqueobronquial, lo mismo, se hace una intubación selectiva y se busca la lesión. Todas estas lesiones ya no son de manejo de nosotros, de medicina general, son de manejo ya de especialistas o subespecialistas, ya solamente para nombrar. Ya en la revisión secundaria, ya es un examen físico más detallado, se hacen estudios también ya ahí
radiografía, gasometría, tomografía, si es que sí lo permite, la ecografía que ya lo hablamos, ¿no? Existen lesiones que son potencialmente letales, pero en el libro nos habla de estas lesiones, pero hay lesiones que son muy raras y que prácticamente el paciente va a morir en el acto. Es muy raro que llegue al lugar. Ejemplo, la ruptura traumática de la aorta. Entonces el paciente, si tiene una lesión de esta, pues muy difícil de que se salve, ¿no? Entonces, no sé por qué lo pone el libro en la revisión secundaria, pero son potencialmente letales, ¿no? Y estas también lesiones del árbol traqueobronquial también están dentro de las lesiones secundarias. Existe lo que es el neumotórax simple. A diferencia del otro, es que el otro continúa ese círculo vicioso, ¿ya? Y sigue aumentando la presión y sigue colapsando el pulmón. A diferencia del neumotórax simple, que es la entrada de aire en este espacio virtual entre las pleuras, ¿ya? Visceral y parietal, y se mantiene el aire pero no sigue aumentando. Ahora, cuando tenemos un paciente con un neumotórax simple y nosotros damos presión positiva, comenzamos a darle con el ambú, ¿ya? Presión positiva, podemos producir un barotrauma y podemos producir un neumotórax a tensión, ¿ya? Entonces podemos convertir este neumotórax simple en un neumotórax hipertensivo. Entonces, ojo con eso. Por eso que tenemos que examinar bien al paciente y ver bien los estudios, ¿no? El neumotórax simple normalmente se puede producir por traumas penetrantes y no penetrantes. Muy común laceración pulmonar. Lo mismo que el anterior, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, va a haber hiperresonancia, el diagnóstico es clínico y una radiografía de tórax en inspiración, de preferencia con el paciente de pie. El tratamiento exactamente el mismo, colocación del tubo, el quinto espacio. El neumotórax simple también, a diferencia del otro, el otro era hemotórax masivo, era más de 1500 ml de sangre, aquí menos de 1500 de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lesiones de vasos menores, de vasos más pequeños. Este hemotórax simple, normalmente los vasos se van a autolimitar. ¿Qué quiere decir eso? Van a parar su sangrado ellos mismos, ¿ya? No se necesita hacer una toracotomía para este tipo de lesiones porque el paciente va a dejar de perder sangre, ¿ya? Son lesiones de vasos poco más pequeños y el tratamiento es netamente el mismo, la colocación del tubo, ¿ya? Y ya si vemos que continúa el sangrado después de 2 a 4 horas, pues se tiene que entrar a buscar de dónde viene, ¿no? Otra patología que es la contusión pulmonar, que está dentro de las lesiones de la revisión secundaria, pero que también es potencialmente grave y se nos complican los pacientes. Muchos de ellos hasta pueden llevar a la muerte, ¿ya? Y es una afectación tardía que vamos a encontrar. Es lo que hablamos en el tórax inestable. Una de las complicaciones son las contusiones pulmonares. Son lesiones en el parénquima pulmonar, en el tejido del pulmón, perdón. Entonces, ese pulmón, toda esta zona que ustedes están viendo acá, por ejemplo, ¿ya? Esa es una contusión pulmonar, el paciente tuvo un trauma y toda esa energía que se produjo se trasladó a ese tejido pulmonar. En esta zona no está habiendo el intercambio gaseoso porque es un tejido que está ahorita dañado. Entonces vamos a tener algún tipo de alteración en esa parte, ¿ya? La contusión pulmonar no necesariamente tiene que haber fracturas costales para decir que va a tener contusión pulmonar. Un paciente que ha tenido una contusión en el tórax de una gran energía y que no tiene fracturas costales puede también tener una contusión pulmonar, ¿ya? Entonces hay que estar mirando al paciente y por eso les dije en la primera clase, la energía del trauma es fundamental.
No es lo mismo caerse de las escaleras que caerse de propia altura, ¿ya? No es lo mismo un paciente de 70 años o un paciente de 20 años. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. No pensemos, no tiene fractura, váyase a su casa, señor. Podemos darle ciertas medidas al paciente, decir, mire, si comienza a tener dificultad respiratoria, si comienza a bajar su saturación, pues normalmente ya la mayoría tienen oxímetro, viene a cualquier hora, o sea, si es que no se va a internar el paciente. Normalmente estas complicaciones en las contusiones pulmonares no vienen al momento, vienen después de 24 o 48 horas. Ojo, ¿ya? Entonces el paciente va a estar con insuficiencia respiratoria, puede tener criterios de intubación, que la presión de oxígeno baje, menos de 65, que la saturación también baje, y también hay pacientes que tienen alguna alteración, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, o asma, que también van a aumentar el riesgo de la afectación pulmonar, ¿ya? Entonces, ojo con estos pacientes. Este tipo de lesión puede ser rápida o también puede ser de manera lenta. Puede estar asociado con la fractura, como les dije, ¿ya? Y obviamente que si un paciente nos llega con mayor fractura, mayor costilla rota, quiere decir que hubo mayor energía, entonces también puede ser que tenga mayor tipo de lesión, ¿no? Muchas veces puede estar acompañado de tórax inestable, lo que hablamos, pero algunas veces no. Puede ser que no haya fractura. Y el tratamiento igual, manejo del dolor, lesiones asociadas, ver la parte respiratoria y la restricción de líquido. No le podemos poner mucho líquido a este paciente porque ya tiene alguna alteración en la parte ventilatoria, ¿no? Otro tipo de lesión, las lesiones del árbol traqueobronquial, también son muy raras y muchas veces los pacientes mueren en el acto. Estamos hablando de que se producen grandes lesiones del árbol traqueobronquial, entonces pueden ser fatales. El paciente normalmente no llega al centro quirúrgico y el tratamiento tiene que ser netamente quirúrgico inmediato. En este caso, de estos pacientes, por ejemplo, si queremos salvarlo o si lo va a ver el especialista, se hace una intubación temprana y una intubación selectiva para ver si, por ejemplo, uno de los lados está afectado, se intuba hacia el otro lado. Pero ya eso se hace con un video, la endoscopio y todo eso, ¿no? O sea, ya son manejos de especialistas, ¿no? Y entonces ya se maneja con un solo lado y en el otro se hace ya el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es la reparación del mismo. Obviamente ya por especialista. Las lesiones cardíacas cerradas, igual contusiones que me pueden producir algún tipo de alteraciones, rupturas de cavidades cardíacas, disección o trombosis de coronaria o alguna ruptura valvular. Entonces ya esas son lesiones también complicadas que la vamos a ir viendo con estudios más específicos. Otro estudio, otra patología que nos dice el libro en la revisión secundaria, que es una patología que normalmente, una lesión que mi paciente va a morir o va a tener una causa de muerte súbita, una lesión de la aorta, ¿no? Sabemos el calibre de la aorta, pero los pacientes que sobreviven son los que tienen laceraciones parciales y que se produce un hematoma contenido y da para que asista al centro quirúrgico, y obviamente ya lo que tiene que hacer es un cardiovascular, ¿no? Se hace un tratamiento quirúrgico y los diagnósticos por imagen. Normalmente el diagnóstico específico y que me da un 100% de sensibilidad y especificidad, la tomografía. Otra patología también que potencialmente letal son las lesiones del diafragma, que vamos a encontrar cuando existen lesiones importantes, traumas penetrantes, pero también pueden ser en traumas cerrados, ¿ya? También en tratamiento quirúrgico vamos a ver, por ejemplo, componentes de
abdomen, en la parte torácica, como lo estamos viendo acá, y eso ya el manejo es netamente quirúrgico, ¿no? Ruptura esofágica por trauma cerrado, eso lo vamos a pasar, esto lo vamos a ver. El enfisema subcutáneo, este es importante porque ya voy viendo, yo de traumatólogo voy viendo, yo no veo pacientes politrauma de entrada, normalmente lo veo los cirujanos o los emergenciólogos, pero voy viendo dos pacientes que me van pasando con enfisema subcutáneo, ¿ya? Entonces vamos a encontrar, ¿qué es el enfisema subcutáneo? Vamos a encontrar infiltración a través de los tejidos blandos. Nosotros vamos a tocar, ¿alguna vez han tocado un enfisema subcutáneo? Sí. Es muy característico, ¿no? Se siente como tocar burbujitas que se revientan. Entonces te van tocando y sienten esas burbujitas que se están reventando cuando lo van tocando. Siempre que tengan la posibilidad de tocar una, o una vez que toquen, nunca más se van a olvidar. Entonces, ven o sienten un enfisema subcutáneo, no crean que no es de la nada, ¿ya? Puede ser por estas tres cosas. Puede ser por una lesión de la vía aérea, puede ser por una lesión pulmonar o puede ser por una lesión por explosión. Entonces, no es que el paciente tiene enfisema subcutáneo de la nada, ¿ya? Y no lo tomen a la ligera. Radiológicamente lo vamos a ver así, ¿ya? Vamos a ver esas burbujas que se ven o esos espacios que se ven en las partes blancas, ¿ya? Eso nos tiene que llamar la atención. El enfisema subcutáneo no tiene un tratamiento en sí, ¿ya? Solamente tenemos que tratar las lesiones que van a causar este enfisema. Las asfixias traumáticas también son lesiones por aplastamiento, normalmente en pacientes que han estado bastante tiempo. Y las fracturas costales, que era lo que estábamos hablando al comienzo, son comunes. Normalmente nosotros los traumatólogos no vemos eso, pero siempre las enfermeras nos pasan porque dicen es hueso, pero nosotros solo vemos aparato locomotor, que es extremidades y columnas, pero también nos pasan en las emergencias los traumas, las fracturas de costilla. Y son comunes en los traumas torácicos. No hay gran pérdida sanguínea en una fractura costal de 100 a 200, ¿ya? Se hace mucho por el tema de la palpación, pero el paciente cuando tiene contusiones, un aumento en el espacio intercostal, también va a tener el mismo dolor en punta de costado que una fractura. Entonces, muchas veces no lo vamos a poder sentir porque el paciente va a estar muy dolorido. Pero, ¿qué tenemos que tener siempre en cuenta? Las fracturas superiores, o sea, de la primera y la segunda costilla, hay que tener mucho ojo. Para que se lesionen esta costilla, tiene que ser gran energía. Entonces, puede ser que ese paciente tenga contusión pulmonar o tenga alguna lesión importante de las partes blandas, árbol traqueobronquial, aorta, columna cervical. Entonces, si ven a sus pacientes que tienen fracturas en los primeros arcos costales, ojo con esos pacientes. Las más comunes en lesionarse son de la tercera a la séptima. Estas me van a dar el monomotora, el efisema, y las inferiores de la 8 a la décima, ya lesiones hepáticas o esplénicas también me pueden producir, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer cuando son lesiones aisladas? Pues vamos a tener un paciente con dolor y vamos a tratar de hacer una inmovilización, ¿ya? Vamos a tener que darle analgésico, etcétera. Podemos hacer infiltraciones, lo que les dije anteriormente, y hay controversia porque, por ejemplo, algunos me dicen que no le hacen nada, no le inmovilizan, no le ponen, y hay otra tendencia que me habla de las fajas torácicas. Muchos le colocan faja torácica para evitar que haya mucho movimiento del tórax y así disminuir el edema en esa zona. Entonces ya ese todavía no hay algo bien aceptado de que se diga, ¿no? La idea de esto sí es evitar la insuficiencia respiratoria, lo que les hablé al comienzo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me dicen los vendajes compresivos nunca deben ser utilizados, pero yo algunas veces utilizo fajas torácicas con algunos pacientes para el tema del dolor. Las fracturas costales del esternón y la escápula también. Fracturas de escápula son poco comunes. Si nosotros tenemos pacientes que tienen fracturas de escápula,
también abra los ojos y piense que ese paciente posiblemente tiene lesiones asociadas, con cuidado. Yo he visto unas 2 o 3 fracturas de escápula así para operar, pero fue uno que lo pisó un camión. Lo pisó el camión y le fracturó toda la escápula, no sé cómo se salvó el señor, pero también de gran energía, ¿no? Y bueno, y ahí ya esto se los he pasado, lo que tenemos que ir viendo dependiendo de la radiografía, ¿no? Las evaluaciones, esto si ustedes lo ven, porque normalmente en radiología, aquí está, no sé si está en este libro, en la anterior edición, pero nos habla cómo tenemos que ir viendo una radiografía paso a paso. Entonces eso lo pueden leer ya ustedes, qué van a buscar en el espacio, porque muchos se quejan, doctor, yo nunca me han enseñado a leer una radiografía. Aquí está, paso a paso, cómo lo van a ir leyendo. Entonces ya eso depende de ustedes, ¿no? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta que tengan?